más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Esto lo dice el profeta Eliseo. Conocemos todos a Eliseo, es uno de esos remanentes de los que hablamos tanto nosotros. Y Eliseo estaba en ese momento en Dotán. Está como a unos 15 kilómetros, unos 16 al norte de Samaria, para que nos ubiquemos un poquito. En casa podemos ir y ver en un mapa dónde está Dotán. Y ahí estaba Eliseo. Y eran tiempos muy convulsos y muy complicados para Israel. Estaban siendo muy atacados, no tenían buenos gobernadores, pero tenían un profeta que era fantástico. No solamente Eliseo lo era, sino que también lo era Elías. Un profeta que tenía poder, un profeta que hacía cosas increíbles, milagros, tenía palabra de Dios. Y nos podemos acordar un poquito en Segunda de Reyes, pero en el capítulo 2, versículos del 9 al 11, en el momento en el que Eliseo le pide esa doble porción de tu espíritu. ¿Os acordáis lo que significaba esa doble porción del espíritu? No era únicamente ser muy lleno del Espíritu Santo, era yo quiero ser aquel que de alguna forma herede el ministerio y el poder que Dios te ha dado. Y al final Dios se lo concede. Dios levanta a Eliseo como ese gran profeta después de Elías. Tenía el corazón para servir a Dios, tenía el corazón para llevar a cabo su obra y su ministerio. Y ahí estaba Eliseo, estaba en Dotán. Pero ¿qué hacía Eliseo en Dotán y por qué estaba en esa situación tan complicada? El ejército sirio estaba buscando para poder derrotar al ejército de Israel y al rey. ¿Sabes qué es lo que hacía Eliseo? Recibía una palabra del Señor, oye, que el ejército del rey sirio está en tal lugar. Iba y mandaba un mensajero al rey de Israel, oye, están por aquí. ¿Qué hacía el rey de Israel? Se iban para otro lado. Y entonces se quedaba el rey asirio y dice, ¿cómo es posible que esto pase? Venga, otra vez vamos a enviar a espías, cuando den con el lugar vamos a atacarles. Otra vez lo vuelve a hacer. Va al ejército asirio y se encuentra que no hay nadie. Dice, me han vuelto otra vez a engañar, ¿qué pasa aquí? Se enfada y busca un culpable. Dice, alguien de los nuestros tiene que estar dándole las direcciones al rey de Israel. ¿Quién es? Y ahí normalmente suele morir gente cuando pasa eso. Hay alguien que dice, no hay ningún tipo de espía. Es que Israel tiene un profeta que tiene palabra de Dios y que lo ve todo. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues en vez de dar vueltas alrededor del ejército, vamos contra Eliseo, acabamos con él y entonces ya no hay ningún problema, ya podemos librar la batalla. Además, era una batalla en desigualdad, porque Israel estaba en ese momento por debajo de ese ejército. Y se van y envían espías a ver dónde está Eliseo. Dan con él, está en Dotán. Pues vamos a enviar un pequeño ejército para que vayan y le capturen. Y es el momento en el que está Eliseo y su siervo, su ayudante. Y no podemos, de alguna forma, decir que el ayudante esté haciendo algo que es incorrecto. Versículo 15, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Era un ejército bien provisto. Gente a caballo y luego carros, que era el arma o digamos que el método bélico más y mejor utilizado en aquel tiempo. Los mejores ejércitos utilizaban carros, como lo hacía Egipto. No podemos decir que el siervo del profeta estaba haciendo mal. ¿O no? Es decir, ¿estaba haciendo mal o era algo incorrecto tener miedo por un ejército que les está buscando? Dotán no era una ciudad tan grande. Era algo que era lógico y que era normal. Cuando nos encontramos en circunstancias complicadas y difíciles, no está mal ver la circunstancia y darte cuenta del problema. Además es algo que es normal en el ser humano. Cuando tú ves un problema o ves un peligro, das la alarma y tu cuerpo funciona de esta forma. ¿Por qué cuando estamos en una situación de peligro, de tensión, nuestro corazón bombea mucho? ¿Por qué? Porque está enviando mucha sangre a los músculos para que reaccionen de una forma adecuada ante un peligro o una alarma. Es como funcionamos.
un peligro, una alarma, nuestro corazón late muy fuerte porque se está preparando para el peligro, para la batalla. Así es como funciona. Porque cuando a veces estamos en momentos de mucha tensión, se nos quita el hambre. No, ya no quiero comer, déjame. En un momento de tensión no te pones a comer. No digo de estrés, digo de tensión. No se te ocurre ponerte a merendar. Tienes un accidente en coche y no piensas, oye, va, me ha entrado hambre. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hace tu cuerpo? Deja de enviar sangre al estómago y empieza a concentrarse en otros lugares de tu cuerpo, como son los músculos, las extremidades, etc. Por eso, en momentos de tensión, son momentos de claridad. Porque tu cerebro tiene que estar vivo y atento para lo que va a ocurrir. Y dice, bueno, el estómago, como no lo vamos a usar ahora, lo vamos a apartar. Por eso no tenemos hambre en momentos, en esas circunstancias. Así que es normal la situación del siervo de Eliseo. Es que hay un ejército que nos está buscando. Es que son más que nosotros, son más fuertes. Y además, imagínate lo que es que una ciudad esté siendo asediada por un ejército. No hay comida, no hay agua, no hay sanidad, empieza la gente a tener hambre, empieza a tener sed, empiezan las enfermedades, no puedes controlarlo, la gente muere de hambre y normalmente una ciudad que es asediada suele rendirse, porque mueren. Si no me rindo, me muero. Todo eso estaba pasando por la mente de ese siervo. ¿Cuál es el corazón de Eliseo? Eliseo dice esas palabras que todos hemos escuchado. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué se refiere? No está hablando de mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros, que es el texto del Nuevo Testamento. No está hablando de eso. Lo está hablando en plural. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y a su alrededor no tenía ningún ejército de Israel. El ejército de Israel estaba huyendo por otros sitios. Estaban solos. ¿A quién se refiere? Es una buena pregunta. Y supongo que el siervo se quedaría también como diciendo, ¿de qué me está contando ahora Eliseo? Eliseo manda un rayo o haz algo, no me hable de los que están... Y se miraría alrededor, fuera de la ciudad, viendo el ejército sirio delante, y diría, ¿de qué está hablando esta persona? Versículo 17, que no lo hemos leído, lo he dejado preparado para leerlo ahora, dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¿Qué tiene que ver Eliseo? ¿Qué tiene que ver? Abre sus ojos para que vea. Es decir, abre sus ojos espirituales, que él pueda ver la realidad de lo que está sucediendo. ¿Pero qué está sucediendo? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué es lo que estaba viendo el criado a través de la gracia de Dios? Estaba viendo los ejércitos celestiales de Dios que estaban alrededor de Eliseo. No sé si Eliseo lo veía o Eliseo no lo veía. Lo que sí que tengo certeza es que él tenía una seguridad absoluta. Eliseo sabía que no iba a ocurrir nada si no estaba dentro del plan de Dios. El criado no lo sabía, por eso tenía miedo y por eso estaba con esa alarma hasta que él se dio cuenta y vio la realidad espiritual de la vida del creyente. Tenemos ejércitos celestiales a nuestro alrededor. Y yo creo que con esto ya podemos terminar el mensaje, con eso ya nos iríamos a casa, con la palabra que Dios nos da. Pero tenemos que aplicarla a nuestra vida, eso es lo importante. Aplica esa palabra en nuestra vida. Carros de fuego alrededor nuestra. A lo mejor nosotros nunca lo hemos visto. No sé si aquí alguien alguna vez ha tenido la capacidad como ese siervo de poder verlo, pero aunque no lo veas, imagínatelo. Y no porque te lo imagines quiere decir que no sea verdad. Pero imagínate o haz el esfuerzo de ver la realidad que nos está hablando la palabra de Dios. Que estamos rodeados de esta gracia, la cual parece que es imposible, pero es una realidad.
Tener esos ojos espirituales abiertos y verlo es la diferencia entre aquel que tiene miedo y se alarma y aquel que obra de una forma consecuente con el plan de Dios. ¿Qué ocurre después? Pues lo que suele ocurrir con Eliseo. Ora Eliseo y pide a Dios: te ruego que les dejes ciegos. Dios lo hace y se quedan todos ciegos. Y hay algo que es muy divertido, y es que Eliseo, con esa tranquilidad, con esa calma que puede incluso ser molesta, va a ese ejército ciego y le dice: venid, que yo os voy a llevar con quien tenéis que estar. Estaban buscando a Eliseo sin saber que ese era Eliseo, y lleva a un ejército ciego 15 kilómetros al sur hasta Samaria a encontrarse con el rey, y les pone ahí delante de la plaza con el rey, ellos sin saber dónde estaban ni lo que iban a hacer, y llega el rey y dice: ¿qué hacemos, Eliseo? ¿Nos los cargamos? Luego lo leéis, más o menos es eso. Y dice Eliseo: no, hombre, no te los cargues, que eso no está bien visto, vamos a darles de comer, vamos a ayudarles, y luego que se vuelvan a su casa y nos dejen en paz. Versículo final 23. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Otra vez, volvemos a ver en la palabra de Dios una batalla que se gana sin pelear. Otra vez vemos la realidad de que no es incluso a veces necesario tocar una espada para obtener una victoria y para obtener la paz. Solamente hizo falta alguien que vio la realidad espiritual y pudo utilizarla. Solamente el plan de Dios obró en consecuencia para librar a su pueblo. Dios tiene el poder de hacerlo. Pero es la gracia de Eliseo por encima de la del siervo. Ahora, ¿qué queremos ser nosotros? ¿El siervo que nos asustamos por las circunstancias, o queremos ser Eliseo que está tranquilo y ve la realidad? Isaías 12:2 nos dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Esa es mi respuesta. No voy a temer porque Dios está conmigo, y Dios tiene todo el poder, hasta incluso para salvarme a mí. Esa es nuestra respuesta. Salmo 34, el versículo 7, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es la realidad espiritual de que nos habla la palabra de Dios. Que hay un mundo oculto que no conocemos, que no vemos, pero que hay y que existe y que es real, y que hay una batalla constante. Todos los días hay batalla. Ya cuando me estoy levantando hay una batalla ante el pensamiento de: no ores, no prediques, mira los problemas que tienes, mira lo falto que eres, mira tus circunstancias, no creas, ten miedo. Desde la mañana llegan esos pensamientos a nuestra cabeza. Y todo el día hasta que nos acostamos. Cuando vamos a nuestro lugar de trabajo también estamos librando esa batalla espiritual. Me encuentro en un lugar donde la gente no cree, donde la gente está enemistada con Dios y donde ellos son Juan 8:44. ¿Ya sabéis de lo que estoy hablando? Ese es el problema de la sociedad. Y yo voy con mi luz a un lugar donde hay oscuridad y hay una batalla. Cuando yo estoy en mi casa también hay batalla. Cuando yo voy a algún lugar y me encuentro con alguien, es una batalla. Por eso os digo, desde el principio, imaginad esos ejércitos de ángeles a vuestro alrededor y esa batalla constante. Ay, pastor, es que no lo veo, es que yo solamente veo personas. Pero tienes que ser consciente de la realidad espiritual que hay en el campo. Tienes que ser consciente de esta realidad. Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Sabes quién dice esto? Jesús. Cuando le están apresando, le dice a Pedro: ¿tú qué haces con una espada? ¿Qué haces tú con la espadita que la vas a liar cuando si yo quiero me libro? Si no me libro, porque no quiero. ¿Os acordáis del versículo del buen pastor? Que no es que me vayan a tomar a mí, es que yo me doy por vosotros. ¿Dónde vas con la espada?
déjala que te vas a hacer daño. Ejércitos de ángeles, dice 12 legiones de ángeles, no sé si serían o 12.000 o 120.000, no lo sé. Luego lo buscáis si queréis. Da igual, es decir, ¿qué tiene? Todo el poder celestial lo tengo yo a mi alcance. ¿Pero qué hago? No lo utilizo porque tengo que morir por vosotros. Pero lo que quiero remarcar es la realidad espiritual del pueblo de Dios que tiene en su haber. No utilices el humanismo como hacía Pedro, no utilices tus fuerzas, no utilices lo que te sale de las entrañas. Sé consciente simplemente de la realidad espiritual que hay. No seas como el siervo. Eliseo, vamos a huir, que hay aquí han llegado los ejércitos. ¿Por qué tengo que huir? Vamos a mirar el problema de frente y vamos a encontrar la respuesta en mitad. Sin miedo, sin preocupación. Con la tranquilidad y la seguridad que tenía Jesús sabiendo que estaba dando su vida por él, por todos. Hebreos 14:1 dice, por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. He utilizado otra versión para que luego nos chirríen los oídos. ¿Cuál es la bendición que yo tengo? Que la batalla espiritual no la libro yo, que ya están esos ángeles a mi alrededor librando esa batalla. La vida del creyente es una vida de vago. No tengo que librar batalla, no tengo que pelear, no tengo que luchar. Simplemente tengo que vivir disfrutando de lo que Dios me da, del plan de Dios y de las respuestas que hay en mi vida. Es una vida que es tan sencilla que no la podemos vivir porque es demasiado bonita para creerla. Es demasiado fácil como para que yo lo crea y no tenga que poner yo de mi parte. Que es como cuando le decimos que haga algo a nuestros hijos, yo qué sé, llena el vaso y estamos alrededor así como poniendo manos como diciendo que sé que lo va a liar, sé que la va a tirar, ya lo estás viendo aquí, bueno, todo el agua por aquí, y al final lo hace bien. Y te das cuenta, es que ves, es que lo puede hacer bien. Cuando los niños van creciendo y van haciendo cosas por sí solos, es lo que nos pasa. No saben ponerse la ropa, no saben bañarse, llenan todo de agua, pero llega un momento en el que te das cuenta, no tengo que hacer nada, tengo que dejarles que yo hagan por sí solos. Pues a veces nos pasa eso, pero con Dios. Parece que tenemos que ayudar a Dios que haga cosas, porque parece que es imposible que todo lo vaya a hacer Él por su gracia, por su poder, en su horario, en su tiempo, simplemente, mientras que yo estoy disfrutando. Segunda de Corintios 3, 4 al 6, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. En otras palabras, no es que yo sea capaz, porque soy incapaz, sino que Dios me da la gracia para poder hacer su obra. No es que yo sea fuerte, inteligente o importante, es simplemente que tengo que disfrutar de la gracia que Dios pone en mi vida. Es ser consciente de mi incapacidad, pero ser consciente al mismo tiempo del Dios Todopoderoso que mora en mí y que quiere obrar a través de mi vida. Simplemente tenemos que dejarle obrar. No es el Dios que necesita de tu ayuda, es el Dios que le ha placido contar contigo y darte todas las herramientas para que tú puedas tener esa vida de gracia y de respuesta. Cuando vamos al libro de Hechos, vemos esta bendición. Otra vez podemos darle una definición al libro de Hechos. ¿Qué es el libro de Hechos? El libro de Hechos es el mensaje del Evangelio llevado a las 237 naciones mediante la obra del Espíritu Santo. Más o menos, yo creo que cada estudioso da una versión muy parecida a esta. ¿Qué es el libro de Hechos? Es esto. Es cómo el mensaje de Cristo recorre aquel tiempo mediante personas que son llenas del Espíritu Santo. Este es el libro de Hechos. ¿Qué es lo que hizo Felipe para tener la gracia de compartir el mensaje y tener tantas respuestas en el campo? Seguir la palabra de Dios o incluso Hechos 8:26, y un ángel del Señor habló con Felipe diciendo.
esos ángeles que estaban con Eliseo son los mismos ángeles que están contigo y que llevaron a Felipe a tener respuesta en su campo. Son los mismos ángeles los cuales en Hechos 27, 23 y 24 se encuentran con Pablo y le dicen: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios sigue obrando igualmente de esta forma y lo vemos en la palabra de Dios. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Me gusta este texto porque no te dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les son agradables, bonitas y como a ellos les apetece. No, que todas las cosas, sean buenas aparentemente o malas aparentemente, incómodas o cómodas, a que me apetezcan o no me apetezcan, son una respuesta para nuestra vida. Son una respuesta conforme a su propósito, como que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo es posible esto? Porque la obra que Dios hace es perfecta. Y no depende de mí, sino depende de la autoridad que Dios me da. Por eso puedo decir, todas las cosas que me suceden a mí, todas me ayudan a bien, porque hay un propósito. Y por ese propósito yo he sido llamado. Todas las cosas nos ayudan a bien. Mientras que yo esté viviendo conforme ese propósito, mientras que yo esté amando a Dios. 8:28 de Romanos. Así de fácil. Lo bueno y lo malo, en apariencia, acabará siendo una respuesta para nuestra vida. Los ejércitos que estén delante nuestra no tendrán nada que hacer, porque yo ya tendré la solución, yo ya tendré la respuesta. Porque tengo que aprovechar la oportunidad de poder experimentar la obra y el poder de Dios, y tengo que aprovechar la oportunidad de restaurar mi vida a través de las circunstancias que me llegan. Por eso puedo decir, yo que amo a Dios y que he sido llamado con un propósito, todo lo que me sucede se acabará tornando para bien. Son las palabras de José. Es que el hecho de que yo esté aquí y yo haya sufrido todo lo que he sufrido, no es por vuestra culpa, hermanos, aunque la tenían. Es porque Dios lo ha permitido para poder hacer la evangelización del mundo. Todas las cosas nos ayudan a bien en el momento en el que yo pongo mi corazón y soy llamado para estar con el Señor. Efesios capítulo 1. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que a Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto lo hace sin un solo punto, Pablo. ¿Qué quiere decir todo esto? La bendición que tenemos los creyentes, la obra que ha hecho Dios a través de Cristo y el poder que tiene su nombre por encima de todas las cosas. Yo tengo a Cristo. Por lo tanto, ¿qué tengo? Tengo respuesta, tengo seguridad de mi salvación y seguridad de la obra futura, tengo autoridad y poder.
Recordemos otra vez, Romanos 16:20. ¿Qué va a hacer Dios? Va a poner a Satanás bajo nuestros pies. Lo hará Él, pero es nuestra respuesta. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esa es tu respuesta. Así que hoy, y a partir de hoy, durante toda la semana, allá donde vayas, repite este versículo. ¿Qué hay alrededor mía? Bueno, alrededor mía está el mundo, complicaciones, dificultades, engaños, mis problemas en casa, en el jefe, en el trabajo. No. ¿Qué hay alrededor tuya? Hay ejércitos de ángeles. Está Dios Todopoderoso a mi lado. Está Jesucristo morando en mi corazón porque yo le he abierto la puerta. Está el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué hay a tu alrededor? Nada. No hay ni principado ni potestad, no hay nada que me pueda hacer frente. No en cuanto a mis apetencias y mis búsquedas personales, en cuanto a la obra perfecta del Evangelio. Empezando, porque Dios me ha salvado. Y segundo, porque Dios, aparte de salvarme a mí, quiere salvar al mundo entero. Y por eso Dios me ha llamado. Somos llamados para que, amando a Dios, todo lo que nos ocurra sirva para que la evangelización tenga lugar. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte en este tiempo que nos hayas dado la respuesta, al igual que se la diste a Eliseo. No tenemos que luchar con nuestras fuerzas, no tenemos que temer, no tenemos que huir, no tenemos que llorar, simplemente tenemos que ver que amándote a ti y conociendo, siendo conscientes del llamado que tú has puesto en nuestro corazón, todo lo que ocurre nos ayuda a bien. Haznos ver con esos ojos espirituales que tenía Eliseo y que tenía aquel ayudante suyo, que podamos ver la realidad del campo, no solamente la oscuridad, no solamente lo feo, no solamente el contrincante, sino que veamos que a nuestro alrededor hay ejércitos de ángeles, que es una batalla que ya está ganada, por cuanto Satanás ya está bajo nuestros pies, por cuanto la cruz de Cristo se colocó por encima, sobre la cabeza de esa serpiente, la cual no va a poder hacernos nada. Por eso te pedimos que el engaño y la mentira de Satanás no llegue a nuestro corazón y a nuestra mente, sino que podamos enraizar y enfocarnos únicamente en tu palabra, en tu obra, y que podamos ver que tú no solamente estás con nosotros, sino que estando con nosotros nos llevarás a realizar esa obra perfecta, la obra de ir a todo el mundo predicando el Evangelio, la obra de ser testigos a todas las naciones. Ese Evangelio, ese mensaje del Evangelio, esas buenas nuevas del reino que, como dice tu palabra, serán predicadas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.